Hola, hoy vamos a hacer una granja de caña de azúcar. Vamos a necesitar estos materiales. El cubo de agua vamos a necesitar 118 y 18 vagonetas. El vidrio pueden reemplazar por cualquier otro material y la caña de azúcar es bueno para plantar y... Compramos carros y camionetas viejas para desarmar. La caña de azúcar es para plantar, después va a crecer y con esta máquina vamos a romper automáticamente la caña de azúcar. Mi niña basada, mi dulce basada, me siento en las nubes cuando tú me basas. Después vamos a hacer una máquina voladora con redstone que es para romper la caña de azúcar y mide 2 de ancho, entonces vamos a poner 2 bloques así para saber en dónde va a ir la máquina y de cada lado tenemos que contar 9 bloques. Este es el primero, entonces es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el 9 ponemos un bloque de apoyo como para marcar y hacemos lo mismo de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a ir hacia allá, 24 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 23, 24 y en el 25 ponemos uno para marcar. Y acá hacemos lo mismo, contamos 24 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 24 y en el 25. Acá también vamos a contar 9 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el noveno y en el décimo ponemos 2 para saber también de este lado en dónde va a ir la máquina. Ahora todo lo que está dentro del perímetro tenemos que cavar a 2 de profundidad para poner los raíles y las vagonetas. Estos 2 bloques voy a poner acá atrás para poder romper y que no se me borre la marca del medio y voy a seguir cavando. Ahora de cada uno de estos lados vamos a romper una línea de bloques a 2 de profundidad, así allá del otro lado también hacemos lo mismo. En el último bloque ponemos antorchas de redstone en cada uno de los espacios, también del otro lado. Ahora las antorchas de redstone tapamos con algún bloque, acá también. Y ahora esta línea de bloques y esta línea de bloques también emiten señal de redstone, entonces podemos poner un raíl propulsor acá y seguido de raíl normal. Y cuando llegamos al borde otra vez ponemos un raíl propulsor que se va a activar con las antorchas que están abajo y un raíl de vuelta. Así tiene que quedar y vamos a hacer lo mismo en los otros espacios. Acá ponemos otro raíl propulsor y más raíles normales y raíl propulsor. Los raíles no tienen que estar conectados de ninguna forma, tienen que estar así cada uno de forma independiente mirando hacia una misma dirección. Así quedaría hasta ahora. Vamos a romper 2 bloques hacia allá. En este segundo bloque, bueno, en esta segunda línea de bloques vamos a romper uno hacia abajo. Ahora acá arriba pueden romper acá para tener acceso a ese lugar donde vamos a poner las tolvas. Acá podemos abrir un poco para poner 2 cofres y vamos a poner las tolvas. Todas las tolvas tienen que estar unidas hacia el cofre. Acá ponemos 2 raíles propulsores más para que las vagonetas con tolvas que vamos a poner lleguen hasta las tolvas y dejen toda la caña de azúcar ahí. Acá ya podemos volver a tapar. Así quedaría hasta el momento la granja. Ahora vamos a poner una vagoneta sobre cada uno de los raíles propulsores y así quedaría. Como todo esto vamos a volver a tapar con tierra. Pueden agarrar un bloque y marcar el perímetro para después no equivocarse. Acá voy a marcar siempre hacia atrás para siempre saber dónde es el medio y poder hacer la máquina voladora. Así se vería la granja hasta ahora. Y ahora lo que vamos a hacer es tapar todo esto con tierra para poder plantar la caña de azúcar después. Para eso pusimos estos bloques para saber el límite de la granja una vez que volvemos a poner la tierra. Y ahora vamos a poner el agua. Tienen que tener mucho cuidado en esta parte para que el agua no se caiga en los raíles y rompa todo el sistema de raíles. Y lo que vamos a hacer es en una esquina cualquiera poner una losa en la parte de abajo del bloque y acá es donde vamos a poner el agua. Pero primero les voy a mostrar cómo poner las losas y después voy a poner el agua. Vamos a ir por líneas así como hicimos las vagonetas. Acá en una esquina ponen una losa, después contamos 1, 2, 3 y en el cuarto espacio ponemos otro. Volvemos a contar 1, 2, 3 y en el cuarto espacio 1, 2, 3 y en el cuarto 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y acá ya no. Y así terminamos la primera línea. Tiene que haber 3 bloques de espacio entre cada una de las losas. Y ahora para hacer la segunda vamos a contar 1, 2 y ponemos 1 en el tercero. Y acá volvemos a contar 1, 2, 3 y en el cuarto 1, 2, 3 y en el cuarto 1, 2, 3 y en el
cuarto, 1, 2, 3 y en el cuarto, 1, 2, 3 y en el cuarto, 1, 2 y acá 3. Así tiene que quedar. La tercera línea hacemos de la misma forma que hicimos la primera, una losa acá, otra acá, otra acá, otra acá, acá, acá. Y la cuarta línea hacemos de la misma forma que hicimos la segunda, que sería uno acá, otro acá, otro acá, este acá y este acá. Así tiene que quedar hasta ahora, y esto tienen que hacer hasta llegar al otro borde, y así quedaría terminado. Ahora en cada una de las losas vamos a poner agua para después plantar la caña de azúcar. También podríamos usar este patrón que es como de tablero de ajedrez, pero con este se aprovecha mucho más el espacio y podemos plantar más caña de azúcar. Ahora vamos a hacer una máquina de redstone que va a romper la caña de azúcar. Acá vamos a poner dos bloques de slime que estén así en diagonal. Atrás de este bloque vamos a poner un observador que esté mirando hacia allá, y atrás de este también vamos a poner un observador que esté mirando hacia allá. Atrás de este bloque de slime un pistón pegajoso que mire al bloque, y acá también un pistón pegajoso que esté mirando hacia este bloque de slime. Ahora vamos a poner 7 bloques de slime, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un bloque de vidrio. De este lado también hacemos lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un bloque de vidrio. Acá en este bloque de slime que está al lado del observador ponemos un bloque. Atrás de este pistón uno de obsidiana, y acá un bloque. Acá después vamos a poner una palanca para que la máquina pueda avanzar, pero después. Acá vamos a poner un observador que esté mirando hacia allá. Atrás ponemos bloques de esta forma. Acá una obsidiana. Atrás del observador 2 de redstone, un repetidor mirando hacia allá, redstone, un repetidor mirando hacia allá, redstone y 2 repetidores mirando hacia allá. Los repetidores pueden estar a la velocidad que ustedes quieran. Yo voy a poner a 2 ticks cada repetidor. Ahora acá, para que la máquina empiece a funcionar, tenemos que actualizar el bloque que está enfrente a este observador. Yo voy a usar una palanca para poder activar cada vez que quiera, pero también pueden usar una trampilla o un botón o una placa a presión. Pongo la palanca y como ven empieza a avanzar, y cuando llega hasta acá va a regresar a su punto de partida. Esto es porque este bloque llega hasta la obsidiana, entonces frena toda la máquina, y este pistón se pone enfrente del observador. Entonces, como el observador ve que el bloque de enfrente se actualizó, envía una señal de redstone por acá hasta este último repetidor, y este último repetidor hace que el observador que está ahí vuelva a enviar señal de redstone por la máquina y haga funcionar los pistones, y entonces regresa a su punto de partida. Ahora vamos a hacer un muro con vidrio alrededor de la granja. Tiene que ser en la línea de este bloque a 3 de altura. Así tiene que quedar. Ahora vamos a seguir de este lado hasta llegar a la esquina. Y acá vamos a levantar el muro en la misma línea que la obsidiana. Y ahora solamente seguimos hasta llegar al otro lado. Y así quedaría hasta ahora. Les quiero mostrar lo que pasa cuando la máquina rompe la caña de azúcar. Para eso voy a volver a poner el repetidor a un tick acá. Y como ven, empuja la caña de azúcar hasta la pared de vidrio, y las vagonetas que están abajo no agarran estas cañas de azúcar. Entonces vamos a alargar un poco más el sistema de raíles para que no haya desperdicios de caña de azúcar. Entonces en esta línea de 2 bloques de ancho vamos a cavar 2 de profundidad hasta llegar al otro lado. Y ahora solamente tenemos que romper un bloque y poner 3 raíles. Y ahora hacemos lo mismo en cada espacio. Y volvemos a tapar todo este espacio. Por último vamos a plantar caña de azúcar en cada uno de estos espacios, y ahora la granja ya estaría terminada. Solamente quedaría esperar a que la caña de azúcar crezca por completo. Una vez que la caña de azúcar haya crecido por completo, activamos la granja. Y como ven, va a ir rompiendo la caña de azúcar. Las vagonetas que están abajo van a agarrar la caña de azúcar y van a terminar en este cofre. Y hasta acá el tutorial. Al final del video les voy a dejar una lista de reproducción con más granjas técnicas que les pueden servir para su survival. En la descripción también les dejo el link para entrar al servidor de Discord. Y por último, suscríbete, dale like y chau.